Hermanos muy queridos en el Señor, saludo y bendición para todos ustedes en esta tercera reflexión, dirigida especialmente a los fieles de la diócesis de Garagoa. Soy Julio García, el obispo de la diócesis de Garagoa, y por eso durante estos días he estado acompañando con estas sencillas reflexiones a los fieles de cada una de las comunidades parroquiales, a los grupos apostólicos, a las personas de buena voluntad, tal vez a los enfermos, a los campesinos, en fin, donde Dios lo posibilite. Me ha puesto porque por su gracia, por su misericordia, me llama a transmitir la buena noticia que he recibido precisamente del colegio apostólico y muy concretamente de Pedro, el discípulo que compartió con él, que vivió la experiencia con él, que lo negó, pero que ahora se atreve a anunciar en medio del temor, de la incertidumbre, pero lleno del coraje y del Espíritu Santo, que Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Cristo. Eso que he recibido de Pedro, como sucesor también de los apóstoles, en cuanto que he sido constituido obispo para esta iglesia, en este tiempo presento también el mismo mensaje de Pedro, como responsable de mantener viva la tradición que he recibido y de comunicarla también a ustedes. Esta es la razón por la que me estoy dirigiendo a todos ustedes, a través de los distintos medios que se nos están proporcionando. Ojalá, mis hermanas y mis hermanos, que con la ayuda de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, les pueda ser de alguna utilidad en cualquier lugar donde se encuentre. Solo invitarle a que tome un espacio, tal vez en el silencio. Perdóneme que le ruegue que se ponga en las manos de Dios, que deje a Dios ser Dios, al menos un rato, mientras le hago este anuncio, que le puede ser útil para su vida. No porque yo lo desee, sino porque Dios, a quien sirvo, a quien amo, a pesar de todas mis limitaciones, de mis vergüenzas, de mis flaquezas, de mis debilidades, pero le sirvo con lo que quiero y con lo que puedo y con lo que tengo. Y quiero hacerlo. Me ha puesto para hacer este anuncio. Repito, no soy yo. No puedo hacerlo yo. Esto no es cosecha mía. Esto no es un logro de la academia, de la universidad. Les garantizo, esta no es una conclusión a la que he llegado fruto de los años, de las vueltas que he dado en la vida. Esta no es ni siquiera ya una síntesis a la que debiera estar llegando después de tanto tiempo, pero ni siquiera eso. Esto me lo pone el Señor en el corazón y esto que me entrega el Señor es lo que yo tengo que entregarles a ustedes para ser fiel, porque no es mío. Y si me quedo, soy un ladrón y soy un injusto con ustedes. Mis hermanas y mis hermanos, se trata de una buena noticia. Y las buenas noticias se comunican, se transmiten. Y si estamos tan acostumbrados a recibir malas noticias, y si con cierto morbo prendemos el televisor, el radio, el periódico, y a veces pasamos en la misma noticia todo el día, y con morbo, repito, porque se vuelve morbosidad,
en nosotros, en el medio periodístico y en el que sirve a la mala noticia, pasa todo el día alimentando lo mismo y nosotros haciéndonos daño, viendo lo mismo, oyendo lo mismo, leyendo lo mismo. Es necesario también romper ese esquema, y si hay quien se ocupa de la mala noticia, yo debo ocuparme de una buena noticia. Es un don y una tarea. Es lo que Dios quiere que sea anunciado a todos. Y por eso Pedro y los sucesores de Pedro y los que están alrededor de Pedro, el grupo de los apóstoles, tiene que anunciar y proclamar que Cristo verdaderamente resucitó. Pero al hacerse este anuncio, al proclamarse la resurrección gloriosa del Señor, también se hace necesario denunciar la realidad del pecado. Y el pecado se da y se manifiesta. Y no podemos ni silenciarnos, ni pretender ser ciegos ante una evidencia, ante una realidad. El pecado nos abruma. El pecado nos está haciendo demasiado daño. El pecado nos está esclavizando. El pecado nos está sometiendo. Ante esta situación que está viviendo buena parte de la humanidad, guerras, discordias, injusticia, hambre, malestares, incomodidades, no se encuentran razones para la vida, se vive de cualquier manera. Ante todo esto, se hace necesario que la Iglesia anuncie con más fuerza y con nuevo entusiasmo que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Y que Cristo resucitó para que sea posible un hombre nuevo y una vida nueva. Y eso es lo que quiero entonces anunciar, hermanas y hermanos. Al hacer este anuncio, igual que Pedro, y movido como Pedro por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, sale a flote el pecado. Ustedes lo crucificaron. Claro, lo crucificaron. Ustedes son responsables de la muerte de este inocente. Claro, yo soy culpable. Yo soy responsable. Yo he pecado. Y puede ser que en medio de la estructura en la que me mueva y en la que yo mismo justifique muchas cosas, pero soy un pecador. Y cuanto más descubro mi pecado y cuanto más me entero de mi pecado, mayor es entonces la gracia de Dios conmigo. Más fuerte se tiene que hacer el anuncio en mi corazón y más fuerte también aparece la denuncia de mi pecado. Este pecado evidente, hoy Pedro lo está anunciando cuando está proclamando lo que ha acontecido, lo que Dios ha hecho con Jesucristo. Ustedes lo crucificaron, ustedes le dieron muerte. Era el inocente, pero Dios lo levantó. Mi Padre Dios lo levantó y mi Padre Dios lo ha levantado para que reine. Y ya ni la muerte ni el pecado tienen dominio sobre nosotros. Estas cadenas han sido derrotadas. Los Hechos de los Apóstoles entonces nos presentan de modo especial. Ustedes lo han crucificado al Mesías, al Señor, al Cristo. Cuando contemplo la cruz, sale a flote entonces mi pecado. Y descubro que estoy rodeado de pecado, que mi corazón se mueve en esta tragedia y en este drama, pero al mismo tiempo experimento el gozo, y eso es lo que comunico, hermanas y hermanos, que Cristo ha resucitado y por lo tanto esta esclavitud ha sido vencida, hay vida y una vida nueva. Y lo que yo no puedo hacer por mi propia cuenta, ni por programas de vida, ni por proyecto de vida, lo que no puede hacer ningún maestro distinto conmigo, lo puede hacer el Señor, el Maestro, el verdadero Maestro. Aquí quisiera entonces decir que este Maestro ha hecho una opción
Y esa opción nos la ha formulado a nosotros. ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo es la vida de un hombre para alcanzar la plenitud? Es más, para que reciba la plenitud. No es el hombre el que la alcanza y la logra. Es Dios el que la oferta, el que nos la está dando. Es un regalo de Dios. Si tomamos el texto de los Hechos de los Apóstoles, cuando se descubre el pecado, cuando queda de manifiesto que soy un pecador, que realmente yo soy culpable de la cruz, que también yo sigo pecando a estas alturas de la vida y con los años que tengo, y cada vez queda más al descubierto mi flaqueza, mi delito, mi pecado, entonces, compungido, hay que volver la mirada al discurso de Pedro. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cuando escucharon este discurso, cuando escucharon este anuncio de Pedro y esta denuncia de lo que había hecho el pecado, la gente se compungió el corazón, se dolió. Hoy que nosotros hemos caído en la indolencia, una cultura que nos ha llevado como a meternos en una campana de vidrio aislados para no sentir la gracia del Señor. Eso de que todo está muy bien, de que todo es normal, de que yo no tengo pecado, de que las cosas se hacen o no se hacen porque depende, y que si han sido aprobadas por la ley, por unos 5 o 6 legisladores, entonces eso ya queda legalizado, como si fuera bueno. La conciencia no dicta eso, ni lo permite, ni lo autoriza. La conciencia tiene una luz propia, la luz de la fe. Esa luz ha sido iluminada en Cristo Jesús, y esa luz ha sido encendida en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo. Por eso el corazón se duele. Cuando el ser humano sabe que está haciendo algo malo, se esconde. Trata de que nadie se entere. Trata de que nadie se dé cuenta. Es que la vergüenza pretende siempre ser ocultada. Cuando Adán y Eva se dan cuenta que han pecado, que infringieron lo que Dios les había mandado, que perdieron la libertad, que están esclavos, que están desnudos, cuando queda descubierto el corazón, cuando queda desnudo el pecado, escondieron su pecado, se escondieron de Dios, como si eso fuera posible. Y Dios, que siempre baja a buscarnos, que siempre baja a encontrarnos, bajó como era su costumbre, dice bellamente el texto sagrado, a buscar a Adán y a Eva, y no los encontró, se habían escondido. Y el Señor lo llama: Adán, Adán, tuve vergüenza y me escondí, me sentí desnudo e hicimos este vestido con hojas de higuerilla. Así se siente el corazón de quien se confiesa pecador, lleno de vergüenza se esconde. No hay delito que uno no esconda, no hay pecado que uno no esconda. La cultura de hoy nos lleva a esconder, a no decir las cosas como corresponde, a hacer fraude nosotros mismos. Pero tarde que temprano todo sale a la luz, tarde que temprano todo se evidencia, tarde que temprano, aunque nadie lo sepa, lo sabe Dios y lo sabe mi conciencia. Al menos ya dos lo saben. Y cuando hay testimonio de dos, de Él y el mío, el de Dios y el de mi conciencia, ahí la cosa ya queda al descubierto. No tengo nada que ocultar. Dios lo sabe todo. Y mi conciencia también. Hay pecado. Así nos dice el texto sagrado:
que estoy tratando de comentar y de animar en este retiro que estamos haciendo, en esta tercera reflexión. Hermanos, entonces compungidos le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Recuerden, aquí hay un sucesor de los apóstoles. Aquí hay alguien que también sucede la comunión apostólica. Y en comunión con la sucesión apostólica y manteniendo viva la tradición en el anuncio del resucitado y en la denuncia del pecado, ustedes lo crucificaron, hacemos parte de los que hemos crucificado al Señor. Entonces viene ahora la situación de respuesta. El corazón está dolido. Somos conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestra culpabilidad. Y viene la pregunta, hermanos, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Si hay pecado, si he pecado, si existe el pecado, si es una realidad palpable, no es una realidad etérea, esto no es una idea, esto se toca, esto tiene carne y hueso. El pecado tiene rostro, aparece, desfigura, pero se puede evidenciar. Y cuando se dan las cosas así, entonces preguntamos a los apóstoles, a Pedro y a los demás apóstoles, a Pedro y a los sucesores de Pedro, a Pedro y a los que están con él. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ante esto que está presentándose tan grave, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Como quisiera, hermanas y hermanos, donde cada uno de ustedes está, donde está siguiendo esta reflexión, que alcanzara, movido por la gracia del Espíritu Santo, a preguntarse, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? En un mundo como este, en el que estamos viviendo, en una cultura como la nuestra, donde ni hay pecado, ni se reconoce que hay pecado, donde todo es bueno, donde todo se aplaude, donde todo se premia, donde la ley lo permite todo. Eso es lo que se llama el desarrollo de la libre personalidad, eso es lo que se llama los estados liberales, eso es lo que se llama ejercicio de la libertad. Eso, que es una mentira. Cada vez nos sentimos más esclavos. La personalidad se desarrolla menos. Los seres humanos parecemos más infantiles. Cada vez somos más esclavos. No somos más libres. Y en medio de toda esta realidad, sin decirnos mentiras ni prestarnos engaños, entonces brota una luz de consuelo y de esperanza. Desde la conciencia, desde el corazón de cada uno de nosotros nos preguntamos, así las cosas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Muy buena pregunta. De inmediato surge también la respuesta. Pedro la tiene, la iglesia la tiene, su corazón la conoce. Pedro contesta de inmediato. Estamos en el capítulo 2, versículo 38 de este comentario que estoy haciendo. A Pedro le hacen la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque Cristo ha sido crucificado y ha sido crucificado por nosotros, pecadores, en razón de nuestro delito, de nuestro mal proceder. ¿Qué tenemos que hacer? Y miren, oigan la respuesta de Pedro. Pedro le respondió, hagan penitencia, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán también ustedes el don del Espíritu Santo. Hay remedio. Sí, hermanas y hermanos, y esta es una muy buena noticia para cualquier ser humano.
hay remedio. Eso les transmito y les comunico con gozo, hay remedio. A veces hemos caído en el desespero, en la angustia y en el desespero. Hemos matado la esperanza. Pero cuando contemplamos a Cristo resucitado, cuando nos damos cuenta que el resucitado venció el pecado y la muerte, cuando contemplo al Señor resucitado y lo experimento en mi corazón, entonces puedo anunciarles, hermanas y hermanos, hay una esperanza, hay una puerta, un ventanal abierto que se nos abre entonces a todos los seres humanos para decir que brilla una esperanza en Cristo Jesús. Arrepiéntanse, bautícense, hagan penitencia para la remisión de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Repito las 4 cosas. Hagan penitencia, bautícense en el nombre de Cristo Jesús, busquen el perdón de los pecados, la remisión de los pecados y reciban el Espíritu Santo. No son palabras mías, hermanos, son palabras de Pedro. Lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Tomen ustedes el texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, número 38, versículo 38, eso que estoy diciendo. Cuando la gente se pregunta y le preguntan a Pedro, ¿y qué hacemos? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Si es que hemos matado al Mesías, al que nos salva, al que nos da vida, al que nos cambia la existencia, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro entonces responde estas 4 cosas. Primero, hagan penitencia. Segundo, háganse bautizar en el nombre de Cristo Jesús, es decir, vivan como Jesús. Tercero, busquen el perdón de los pecados, la remisión de los pecados. Y cuarto, dejen que reine en sus corazones el don de Dios por el Espíritu Santo. Reciban también el Espíritu Santo como Pedro lo ha recibido y como nosotros lo hemos experimentado. Una vida nueva. Se trata de algo novedoso. El mal tiene remedio para cada uno de nosotros. Todos estamos en posibilidad de alcance de recibir este don de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, dispuesto el corazón para celebrar estas fiestas pascuales que se acercan, los quiero invitar de modo especial a volver la mirada hacia el Señor, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y declararlo el Rey de mi vida y el Señor de mi existencia. Porque Cristo murió en la cruz por mi pecado, para salvarme del pecado, y pagó todo por mí. Y ese Cristo que por amor pagó todo por mí, ha sido levantado de entre los muertos. Y esta es la gran fiesta que celebra la Iglesia. Y este es el gran acontecimiento, la nueva Pascua. Y si soy bautizado en Él, y la vigilia pascual me dará la ocasión de renovar el bautismo, entonces bautizado en el nombre de Cristo Jesús, debo llevar una vida nueva, debo participar de una vida nueva, irradiar en los demás una nueva esperanza y comunicar a los demás esa vida nueva de la que yo estoy gozando. El mundo necesita esta experiencia. El mundo está urgido de una vida nueva. El mundo necesita una transformación profunda. Para que eso se dé, se necesitan hombres y mujeres nuevos. Y para que se den hombres y mujeres nuevas, se necesita un corazón nuevo. El corazón que cambia a Dios y que nos lo cambia por la gracia del Espíritu Santo si creemos en Cristo Jesús y lo aceptamos como el Señor y el Mesías. Aceptarlo a Él es bautizarnos en Él. Y cuando nos damos cuenta de ello, entonces buscamos que nos perdone los pecados
y el perdón de los pecados nos obligará necesariamente a hacer penitencia. Es que yo también debo reconocer mi pecado, y reconociendo mi pecado me arrepiento de lo que ha pasado y no vuelvo a pecar. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor, qué alentadora poder anunciar a las gentes esta novedad de la vida de la Iglesia, esto que nos ha sido entregado y comunicado. Sería injusto si esto que les estoy diciendo yo lo guardara y no lo compartiera y no lo transmitiera a ustedes. Pero no solamente sería injusto, sería absurdo mi proceder. El apóstol es el que comunica. Apóstol significa el que es misionero, el que es portador de una buena noticia. Y ese es mi empeño. Mi vida está para eso, para transmitir y comunicar a ustedes la buena noticia de Jesucristo, muerto y resucitado. Este es el empeño de mi vida. Para esto vivo. Hermanas y hermanos, contémplenlo. El Señor de la cruz es el Señor de la vida. El Señor crucificado es el Señor resucitado. A Él lo declaro el Señor de mi existencia. Para hacerlo necesito el don del Espíritu Santo. Nadie puede proclamar que que Jesús es el Señor. Nadie puede proclamar que Jesús es el Rey de mi vida si no es por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Recibamos pues esta buena noticia. Admitamos esta noticia que les estoy dando. Es un don de Dios. Termino esta charla pidiéndole al Señor que llene el corazón de gracia de Espíritu Santo, que les dé la más bella de las celebraciones pascuales, que se entusiasme el corazón, que se den ustedes una vida nueva. Estamos tan necesitados, tan urgidos. Termina el texto de los Hechos de los Apóstoles comentando que aquel mismo día recibieron el bautismo y se convirtieron a la fe transmitida por Pedro como unas 3.000 personas. 3.000 personas en el primer discurso de Pedro, en el primer anuncio, en el primer querigma. Y perseveraban todos en la instrucción de los apóstoles, siguieron formándose y además en la comunión de bienes, en la fracción del pan, en la vida de eucarística y en la oración. Esa es la vida de la Iglesia, de los hombres y mujeres nuevos. Quiera Dios que esta Semana Santa sirva como una experiencia renovadora de nuestra vida. Que venga el Espíritu Santo y nos dé la gracia de hombres y mujeres nuevos en esta Iglesia tan urgida de un cambio profundo, en un mundo que requiere la luz de los creyentes, la luz de Cristo. Esa luz de Cristo se muestra a través de cada bautizado. Que el Señor nos ayude, que la Santísima Virgen María nos acompañe en este peregrinar, que los santos apóstoles, Pedro, Pablo y los demás apóstoles intercedan por nosotros, y que este anuncio que acabo de mencionar, de hacerles a ustedes, sea recibido con gozo en el corazón de cada uno, con la gracia de una vida nueva. Amén.